Jesucristo fue a la cruz del Calvario y dio su vida para darnos salvación. Amén. El Evangelio del Señor Jesucristo. Sí, un tema muy importante, el Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos pentecostales, apostólicos del nombre, el Señor Jesús nos encomendó predicar el Evangelio. Quiero que quede esto bien claro y establecido. El Señor encomendó a la iglesia, amén, una predicación, y es predicar el Evangelio. El Señor no dice en su palabra: vayan por todo el mundo, prediquen sanidades, prediquen milagros, prediquen prodigios. Él no dijo eso, dijo: vayan, prediquen el Evangelio. Inmediatamente dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿El que creyere qué? El Evangelio predicado. ¿Ok? Entonces, dice: estas señales seguirán a los que creen. ¿Los que creen qué? El Evangelio. La palabra Evangelio, usted lo va a escuchar unas 200 veces este estudio bíblico. ¿Ok? El que creyere, entonces recibirá, estas señales le seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Ok? Hablarán nuevas lenguas, tomarán a las manos serpientes y beberán cosa mortífera. No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso viene después de la predicación del Evangelio y de creer en el Evangelio que ha sido predicado. Amén. Y muchos hermanos en este tiempo van a una iglesia y no saben lo que es el Evangelio. ¿Ok? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo nos mandó a enseñar? Porque si no sabemos qué es lo que vamos a enseñar, ¿qué vamos a enseñar? Es fácil, hermano, pararse en un púlpito y predicar muchos mensajes. Pero el Señor dio uno. Y usted ya sabe cuál es. Predicar el Evangelio. Adán, el primer hombre, y la primera mujer, Eva, pecaron. Inmediatamente pecaron, el Señor trajo promesa de salvación hacia ellos. Génesis capítulo 3, verso 15. Y hay una promesa de salvación donde el Señor inmediatamente vino, amén, y le dijo a los hombres: y pondré enemistad, le dijo a la serpiente, entre ti y la mujer, y entre la simiente tuya y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la promesa de salvación. ¿Ok? Yo quiero que entienda la iglesia lo más importante: el Evangelio es la promesa de salvación. Génesis 3:15, hay promesa de salvación. Esa promesa de salvación se cumple con la venida del Señor Jesucristo. Es importante eso. El Evangelio son las buenas nuevas de la salvación. Evangelio es anunciarle al mundo: hay salvación. Y la salvación viene a través de Jesucristo. Sin Él no hay salvación. Ahora se predica de todo para ganar gente. El Evangelio de la prosperidad. El Señor no dijo: vayan y digan a la gente que van a ser prósperos. Dijo: vaya, predique el Evangelio. En el Evangelio según Mateo capítulo 9, verso 35, dice la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué es lo que hacía el Señor? Recorría ciudades, recorría aldeas y predicaba el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Hay salvación, son buenas nuevas, buenas noticias. El mundo lo que necesita escuchar son buenas noticias, porque ya estamos hastiados de malas noticias. Todo lo que se lee, todo lo que se escucha, todo lo que se sabe es mala noticia. Pero la iglesia no sale a predicar mala noticia, la iglesia sale a predicar buena noticia. Hay salvación, hay promesa de salvación. Mateo capítulo 11, versículo 5, dice la palabra del Señor: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Mateo 11, 5. Los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ok. Lo que se anuncia es el Evangelio. Como resultado son los milagros. No predicamos milagros para que la gente venga, porque si predicamos milagros para traer gente, la gente va a venir por el milagro, y cuando se sanen se van a ir de nuevo al mundo sanos. Cuando predicamos el Evangelio, la gente viene por el Evangelio, se convierte por el Evangelio, cree en el Evangelio y van a ser salvos por el Evangelio. El Señor mandó a la iglesia lo que la iglesia ahora ha olvidado, hermanos. Vaya por cualquier lugar y donde se predica todo menos Evangelio, dejó de ser iglesia, dejó de recibir el mandato de Dios. Ok, I'm sorry, eso es lo que dice la palabra. Mateo 24:14, léalo. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Qué tiene que predicar? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Otra vez las buenas nuevas. Jesucristo es Salvador. Hay salvación para todo aquel que cree. Amén. El Evangelio de Dios tiene que ser anunciado en todo este mundo y testificado a todas las naciones. Amén. El Evangelio según Marcos, el capítulo 1, versículo 1. Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esa es la manera como Marcos comienza. Es el principio del Evangelio. Amén. El Evangelio es de Jesucristo. El Evangelio no es del hombre. El Evangelio no es de una religión. El Evangelio no es de una organización. No predicamos pentecostalismo. Así como los bautistas no deben predicar, amén, ser bautistas, ni los metodistas ser metodistas. Predicamos el Evangelio. Y cuando predicamos el Evangelio, tenemos que predicar a Jesucristo, porque el Evangelio es de Jesucristo. Amén. Podemos ser llamados pentecostales si no predicamos el Evangelio de Jesucristo. Aunque nos llamemos pentecostales, no estamos cumpliendo el mandato del Señor. Amén. Jesús
Amén. Y su evangelio. Marcos en esta ocasión está hablando de Jesús, el Hijo de Dios. El evangelio según Juan presenta el evangelio de Jesucristo como Dios. Toda la deidad del Señor Jesús está revelada en el evangelio según Juan. Marcos lo presenta como hombre, pero el evangelio no cambia. Hay 4 evangelios en la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos evangelios, hermano mío, son el nacimiento, la vida, el desarrollo del ministerio del Señor Jesucristo. Amén. Su crucifixión, su muerte, su sepultura y su resurrección. Ese es el mensaje del evangelio. No hay mensaje verdadero sin la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Amén. Ahora podemos predicar lo que sea, hermano, pero ya no se predica la muerte, ni la sepultura, ni la resurrección. Ahora se predica, hermano, complacencia a la gente. Todo está bien. Tienes que creer en Dios, solamente ten fe, eres salvo, ya estás bien, te vas al cielo, el Señor te entiende, el Señor te conoce. Todo eso están predicando, se dejó de predicar el evangelio. Amén. Y la palabra del Señor nos enseña, mis hermanos míos. Amén. Marcos capítulo 1, versículo 15. Amén. Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que una y otra vez recordar y recordar. Amén. Juan fue encarcelado. Amén. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Y Jesús dijo esto: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Jesús dijo con sus propias palabras. Amén. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hermanos míos, aunque usted esté ya convertido, usted tiene que creer en el evangelio, porque esto es lo que tiene que hablar a la gente allá afuera. El evangelio. Marcos capítulo 8 dice el verso 35. Marcos 8, 35. Porque todo todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Eso está escrito en la palabra. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Estoy leyendo la Biblia. Ok, el Señor dice eso: el que quiere salvar su vida la va a perder, pero el que quiere, hermano mío, el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, y del evangelio. Invertir nuestra vida en el Señor y en el evangelio es lo que nos va a dar salvación. Esto está escrito en la palabra. Alguien dé la gloria a Dios. Marcos capítulo 10, verso 29. Hoy tenemos una ametralladora de textos bíblicos, ¿ok? Si la palabra no le alimenta y no le llena, amén. Usted lo que necesita es la palabra. Amén. Marcos 10, 29. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras por causa de mí y del evangelio. Eso es lo que dice la Biblia, que no recibirá mucho más después. Ahora escuche, léalo bien. Ninguno. No dice que haya dejado casa por servir en la iglesia. Dice por causa del evangelio. Jesús dijo: por causa mía y del evangelio. Usted puede trabajar aquí toda su vida y no ser salvo. Pero usted puede trabajar para Dios y para el evangelio. Amén. Y usted va a ser salvo. Hay diferencia en eso. El venir a la iglesia no nos salva. Nos enseña cómo ser salvos. Porque aquí enseñamos cómo ser salvos. Pero no hay manera de decir: yo estuve sentado en una iglesia 15 años, seguro que me salvo. Usted va a ser salvo por obediencia al evangelio. Amén. Y por causa del Señor Jesucristo. Hermanos, es necesario. ¿Quién va a predicar la iglesia? ¿Quién va a predicar el evangelio? ¿A quién? A todo el mundo. Cuando vaya a predicar, cuando vaya a testificar, cuando vaya a tocar puertas, amén, no se invente cuentos. No necesitamos asustarle a la gente con historias. Hay que hablarle del evangelio. Amén. Lucas capítulo 7, versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo: id y sabed a Juan lo que habéis visto y oído. Es otro texto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. No importa cuántos sordos oigan, ni cuántos ciegos vean, ni cuántos cojos anden, ni cuántos leprosos sean limpiados. Sin el evangelio son sanos, pero no son salvos. Ok, eso es importante. Podemos hacer campaña de sanidad y la gente se sana, pero si no se salvan, de nada sirve. Porque es mejor entrar en el reino de Dios sin un ojo, sin una pierna, sordos, pero entrar en el reino que estar completos y perderse. Necesitamos el evangelio del reino de Dios. Amén. Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las aldeas y ciudades predicando. Jesucristo predicaba. Amén. Hay salvación, eso es buena noticia. Si vamos a ir a evangelizar, hay que tocar cada puerta y decirle a la gente: traigo buena noticia para tu casa. ¿Qué es la buena noticia? ¿Me vas a dar un canastón? No. ¿Me vas a dar dinero? No. Algo mejor que eso. ¿Me vas a dar tu amistad? Sí, pero no es todo lo que vengo a ofrecerte. Te vengo a dar buena noticia. Hay salvación para esta casa. Jesucristo te ama. Amén. Dice la palabra, Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿por qué le creyeron?
porque anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Entonces, dice la Biblia, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Por qué se bautizaban hombres y mujeres? Porque le creyeron a Felipe el evangelio que él predicaba. Hermano, cuando usted predique el evangelio, la gente va a creer, se va a convertir y se van a bautizar. Si usted le dice a la gente, mire, si sales de aquí y pasa un auto y te pisa y te mueres y te vas al infierno, y la gente, ay, pues sí, mejor me bautizo. No, pues por ahí no me pisa un auto, mejor no me bautizo. Porque le está trayendo miedo. Y el miedo no convierte a la gente. ¿Qué es lo que convierte a la gente? Ok, después de unos minutos de haber escuchado lo mismo, ya debe saberlo. El evangelio. ¿Qué es lo que le convirtió a usted? El evangelio. ¿Qué es lo que hay que predicar a la gente? El evangelio. Buenas nuevas de salvación. Hay buenas nuevas de salvación. Amén. Predicando el evangelio vamos a tener hombres y mujeres bautizándose. Hechos capítulo 8, el mismo capítulo, verso 35. Amén, la historia de Felipe, el etíope, usted leyó esto. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús al etíope. Que hizo que este hombre cambiara su vida. Que oyó el evangelio de Jesús. Nada hubiera cambiado a este hombre. Amén. Él quería la verdad y lo que le cambió a él, lo que él pidió ser bautizado, algo transformó su vida. El evangelio. Algo transformó nuestra vida, hermanos, el evangelio. Algo va a transformar la vida de esta gente que estamos nosotros predicando, el evangelio, las buenas noticias que el Señor Jesucristo tiene. No cuentos de hadas, no historias, el evangelio. Vaya a predicarle a la gente allá afuera que el dragón, la bestia, y la gente no sabe ni qué dragón ni qué bestia. Pero háblele del evangelio de Jesucristo. Amén, dígale, Jesucristo murió por ti. Tú eres perdido como yo estaba perdido. Amén, y el Señor vino a nuestra vida y nos dio esperanza de salvación. Hay salvación para todo aquel que cree. Hechos capítulo 10. Verso 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. No hay evangelio sin Jesucristo. Amén. Y no se puede predicar a Jesucristo sin anunciar que Él es Señor de todos. Eso es importante. Todos predican ahora, Jesús es el Señor. Y cuando se le pregunta, ¿es Señor de todo? Dice, bueno, tiene su Padre que es Señor de todo y Él es Señor también de todo. Y ya ponen dos. No, Señor, no se puede servir a dos señores. Hay un Señor, una fe y un bautismo. Amén, hay una fe porque hay un evangelio, hay un solo Señor Jesucristo. Amén, y la iglesia predica el evangelio del Señor Jesucristo como Señor de todos. Hechos capítulo 13, verso 32. ¿A alguien le gusta la palabra? Ok. Hechos 13, 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Cuál promesa fue hecha a vuestros padres? Génesis 3:15. Hay salvación. Hay maldición contra la serpiente. Hay bendición con la obediencia. Hermano mío, nosotros venimos de un mundo de pecado. Necesitamos entender, necesitamos salvación por medio de la promesa. Y la promesa viene, hermano, a través del evangelio. Hay salvación en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hechos 17, 18. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, de la gente más sabia de ese tiempo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Eso es lo que predicaban ellos, a Jesucristo y la resurrección. Y la gente decía, pues tiene que ser predicador de otros dioses nuevos porque ese mensaje no lo tenían. Y hermano, cuando usted vaya a la gente, ellos tienen otros pensamientos, otras creencias, otros dioses, otras formas de pensar. Les han enseñado diferente. Usted no tiene que ir a confundirlos, tiene que ir a sacarlos de la confusión. Porque ellos ya están confundidos. Hay que hablarles del evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Pablo lo dijo. Romanos 1:15. ¿Por cuánto? Dice, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio a vosotros que estáis en Roma. Este evangelio tiene que llegar hasta Roma todavía. Aleluya. Porque lo que se necesita, amén, no es más imágenes. Lo que se necesita es un evangelio. Amén, que devuelva la imagen perdida del hombre de pecado y traiga la imagen de Dios en la nueva creación en Cristo Jesús. No necesitamos imágenes de piedra, de yeso, de oro, de plata, de madera. Amén, necesitamos nosotros, hermanos, reflejar, amén, el evangelio que hemos nosotros recibido. Amén, y yo no me avergüenzo del evangelio. Estoy en Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántos no se avergüenzan del evangelio? Yo no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Es poder de Dios. ¿Para qué es poder de Dios? Para salvación. Para todo aquel que cree, el judío, primeramente, y también el griego. Salvación viene al judío, salvación viene al griego, salvación es poder, amén. El evangelio es poder para salvación. Necesitamos predicar nosotros, amén, el evangelio de la salvación. Jesucristo es el Dios eterno que
entrégate a Él.